Israel, pueblo de nuestro Dios, es aquel reloj profético que declara los tiempos. Cuando los fariseos se acercaban a nuestro Señor Jesucristo para tentarle, le decían: te demandamos que nos dé señal del cielo. Nuestro Señor Jesucristo les dijo que cuando ellos miraban hacia el cielo y miraban el arrebolo, o sea, el cielo rojo, ellos podían decir: hoy va a ser un día sereno, un buen día. Y cuando lo miraban el arrebolo medio triste o gris, o como le llamamos, nublado, decía: va a haber lluvia. Y decía: de esa manera ustedes pueden saber los tiempos. Dice: pero están ciegos porque no conocen los tiempos de Dios. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo de Israel es ese reloj profético, y en un reloj siempre se escucha el tic-tac, tic-tac. Pero hay un problema: no todos lo escuchan, o no todos lo entienden, porque hay muchos que erran porque no escudriñan las escrituras. Y ese tic-tac lo escuchamos a través de las escrituras, porque las escrituras son las que nos están diciendo que tiempo es el que está aproximándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente, hermanos, en esta semana hemos visto algo que no es nuevo, que ya ha venido pasando, y más bien ha estado a la espera, porque en ese temor vive este pueblo en aquel lugar, esperando a que uno de sus vecinos arremeta contra él. Entonces vemos, hermanos, que en esta semana ha pasado esto, y se han levantado muchas críticas también acerca de este pueblo, diciendo que ellos son los culpables, que ellos son los realmente asesinos, porque desconocen también la historia de cómo nuestro Dios les dio a ellos ese pedazo de tierra, y que poco a poco ha estado restaurando a la nación de Israel. Y por esa razón, hermanos, también he puesto por título al tema: bajo las alas de Dios. Porque al pueblo de Israel dice que siempre quiso juntarlos como la gallina junta a los pollitos, a los pollinos, a estos polluelos. Dice: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas? Entonces, por esa razón le he puesto por título: bajo las alas de Dios. Hace algunas semanas compartí con ustedes acerca de la acción que hace la gallina a diferencia del gallo. ¿Sí se recuerdan? Sí. Y les di dos videos que se me hicieron interesantes y me llevaron a esta lectura, a la cual esa gallina protege a sus polluelos hasta lo último, así sea sacrificar o dar su vida. Entonces, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Vamos a ver una lectura importante que todos conocemos, que se encuentra en el Salmo capítulo 91. Muchos dicen que es el 9:11 de nosotros como cristianos, nuestro auxilio para llamar a nuestro Dios. Salmos capítulo 91. Del 1 al 4. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora.
con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces vemos, bajo las alas de nuestro Dios, es allí donde nuestro Dios quería tener al pueblo, ese pueblo de Dios que es Israel, lo quería tener bajo sus alas. ¿Para qué? Para que estuviera seguro, porque las alas dan esa protección. Esas alas de esa gallina protegen a sus pollos. Entonces nos dice, te libraré del lazo, del cazador, de la peste destruidora. Ahora, cuando en este video se muestra que está la gallina, el gallo y los pollitos, pero viene el cazador. En este caso, el cazador, ¿quién fue? La serpiente. ¿Y qué es lo que hace la gallina? Abandona a sus hijos. Se queda a pelear con el cazador. Entonces vemos, hermanos, dice, debajo de sus alas vas a estar seguro. Hay seguridad cuando estamos bajo las alas de nuestro Dios. Pero aquí el problema es, dice, escudo y adarga es su verdad. Si nosotros no permanecemos en la verdad de nuestro Dios, entonces no podemos tener la protección de nuestro Dios, porque seguir la verdad de nuestro Dios va a ser ese escudo y esa adarga. Esa adarga era aquel tipo de escudo que era de cuero en forma de un corazón. Es una protección, es un escudo. Entonces, cuando nosotros andamos en la verdad de nuestro Dios, cuando nosotros guardamos la palabra de nuestro Dios, lo que Él dice, entonces estamos bajo las alas de nuestro Dios. Y bajo esas alas aplica todo este versículo, estos 4 versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas personas quieren, cuando están en un peligro, quieren abrir su Biblia y leer estos 4 versículos y como varita mágica que Dios los proteja. Pero esa no es la forma en que nuestro Dios nos pide a nosotros. Nuestro Dios, para que Él pueda protegernos y podamos estar bajo sus alas, necesitamos andar en su verdad. No hay de otra forma. Si nosotros no andamos en su verdad, lamentablemente no vamos a poder estar debajo de las alas de nuestro Dios. Entonces, el pueblo de Israel estuvo bajo las alas de nuestro Dios. ¿Qué implica estar bajo las alas de nuestro Dios? Y nos remontamos desde el principio, cuando Israel fue sacado de Egipto. Lo sacó con brazo extendido, lo llevó por el desierto por 40 años. Y en el desierto, si pudiésemos pensar en el desierto, si alguien dice, yo viví en el desierto 40 años, ¿qué diría? ¿Qué pensaría si usted estuviera en el desierto por 40 años? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Nuestras ropas van a estar como deshechas. Pero si estamos bajo las alas de nuestro Dios, todo puede ser diferente. Mire lo que pasó con este pueblo. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículos 21 al 25. Nehemías capítulo 9, versículos 21 al versículo 25. Nos dice: y sustentástelos 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y dísteles reinos
y pueblos, y los distribuiste por cantones, y poseyeron la tierra de Sehón, y la tierra del rey Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y metístelos en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos su voluntad. Y tomaron ciudades fortalecidas, y tierra pingüe, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles de comer, y comieron, y hartáronse, y engrosáronse, y deleitáronse en tu grande bondad. Vemos cuando tenemos esa protección de nuestro Dios, cuando estamos bajo las alas de nuestro Dios. Todos los beneficios que este pueblo gozó. Imagínense por 40 años no tener que comprar zapatos o tener que cambiar zapatos porque no había, no porque fueran tacaños o que dejaran que se les mirara feos, sino porque no se les desgastaban. ¿Por qué? Porque tenían la bondad de nuestro Dios, porque tenían esa protección de nuestro Dios, y sobre todo nuestro Dios los alimentaba, porque en el desierto ¿qué podríamos encontrar de alimentos? Muy difícil. Entonces nuestro Dios, ellos no tenían que esforzarse por levantarse temprano e irse a cazar o a prender leña. ¿Por qué? Porque nuestro Dios les daba todo a su disposición. No se morían de hambre, no se murieron de sed. 40 años bajo la dirección de nuestro Dios, y todavía nuestro Dios los bendice y los guarda. Imagínense también un desierto con ese calorón. Pero ¿qué es lo que hacía nuestro Dios? Les ponía una nube. Y en la noche, ¿se recuerdan? Los alumbraba. Entonces vemos, hermanos, que estando bajo las alas de nuestro Dios implica que no tenía necesidad de nada, porque nuestro Dios suple todas las necesidades. Cuando nosotros estamos bajo las alas de nuestro Dios, que implica en la obediencia, y es muy importante obedecer a nuestro Dios, nosotros no tenemos necesidad de nada, porque nuestro Dios nos suple todas nuestras necesidades, todo cuanto necesitamos para sobrevivir. Nuestro Dios nos permite gozar de ello. Entonces, hermanos, vemos esta protección que sintieron o que tenía este pueblo. Mire cómo el rey David describe la protección que sentía al estar bajo las alas de nuestro Dios. Salmos capítulo 23, versículo 4. Salmo capítulo 23, versículo 4, nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Imagínense, hermanos, tener esta seguridad de decir:
aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Y por qué sentía esta protección? Porque estaba bajo las alas de nuestro Dios. Sentía esa protección, esa confianza. Y también en el capítulo 4, versículo 8, decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Tal confianza es la que sentían los que estaban bajo la protección de nuestro Dios. Pero recordemos que el pueblo de Israel, estando en su tierra también, no es nada nuevo de todos los enemigos que Israel tiene en estos momentos, pero también tuvo enemigos en el pasado, los cuales también querían destruir a Israel. Pero el sentir del pueblo de Israel era que Dios los iba a proteger, porque Dios les había dado esa tierra y por lo tanto no les podían quitar de ese lugar. Incluso hubo un acontecimiento donde los asirios o Siria tenían guerra contra Israel y tenían una trampa o emboscadas. Entonces dice que el profeta de Dios, que en ese entonces era Eliseo, dice que él le decía al rey de Israel, no pases por este lugar, porque así te va a suceder. Entonces dice que el rey de Israel lo hacía de esta forma. Entonces el rey de Siria dice que llegó a pensar que uno de los que estaban con ellos, dice, ¿quién de los que están entre nosotros está de parte del rey de Israel? Uno de sus mismos soldados le dice, no, señor rey, dice, sino que ellos tienen un profeta llamado Eliseo, y todo lo que acontece, él se lo hace saber al rey. Miren esta historia en Segunda de Reyes capítulo 6. La parte que les conté no la vamos a leer, por eso se las dije. La seguridad de este pueblo, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, cuando estamos bajo las alas de nuestro Dios. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Y levantándose de mañana el que le servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando el rey, rey de Siria, dice que se enteró de Eliseo, mandó para que fueran a traerlo. Por eso dice que cuando salió Eliseo con su mozo, con su criado, dice que se vio todo rodeado de gente de caballo. Entonces se asustó este jovencito. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Ya nos tienen rodeados. Pero la confianza de un varón de Dios que sabe en qué posición estaba, en qué manos estaba,
y sobre todo que en dónde estaba bajo esas alas de nuestro Dios. Le dijo: no tengas temor, porque somos más, son más los que están con nosotros que ellos. Entonces dice que oró para que él pudiera ver lo que él estaba viendo, porque a veces la persona no espiritual no mira o no siente lo que aquel hombre espiritual ve y siente. Nosotros espirituales sabemos y sentimos a nuestro Dios, y sabemos que nuestro Dios está presente en todas nuestras aflicciones, pero el que no es espiritual probablemente sienta que esa aflicción es más grande que él. Pero debemos de saber y entender que siempre nuestro Dios siempre va a ser más grande que cualquier tempestad, cualquier aflicción, cualquier tribulación que nosotros podamos estar pasando. Y aquí Eliseo tenía esta confianza, ese sentimiento que nosotros como hijos de Dios siempre debe estar presente en nosotros. Sentir esa seguridad estando bajo las alas de nuestro Dios. Él no sentía temor porque sabía que nuestro Dios estaba con él, y él miraba que la protección de nuestro Dios, y sabía que ningún mal iba a caer sobre él, porque Dios tenía un propósito para con Eliseo. Porque sabemos que a profetas mataban al pueblo de Israel, pero sabemos que nuestro Dios también tenía esta protección por este propósito que tenía en Eliseo de llevar la palabra de nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, todas estas bendiciones, todas estas beneficios son los que implican cuando nosotros estamos bajo las alas de nuestro Dios. Pero la parte segunda de Mateo 23:37 dice que muchas veces quise juntar tus pollos como la gallina junta sus pollos, juntarlos debajo de sus alas, pero ¿qué pasó? No quisiste. Dice, no quisiste. ¿Qué implicó el no querer? Mire lo que pasó. ¿Cómo fue que Israel no quiso? En Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Leímos del 21 al 25 hace un momento, hablando de esos beneficios que nuestro Dios le dio al pueblo de Israel, cómo sus calzados no se desgastó, cómo ellos tuvieron para comer, se saciaron. Les dio esas tierras, les dio esas guerras, que aquellos que se oponían contra el pueblo de Israel se los entregó en sus manos. Pero Israel no quiso estar bajo las alas de nuestro Dios. Versículo 26 dice: empero te irritaron y rebeláronse contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones, y entregástelos en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron en el tiempo de su tribulación. Clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Según tus muchas miseraciones les dabas salvadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Mas entendiendo reposo, se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en manos de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos oías, y según tus miseraciones muchas veces los libraste, y protestásteles que se volviesen a tu ley,
Mas ellos hicieron soberbiamente y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y dieron hombro remitente y endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, vemos esta parte que Israel le dijo, no, dice que muchas veces quiso juntarlos, pero ellos no quisieron. También les dijo, anden por las sendas antiguas, busquen el buen camino y hallaréis reposo para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Entonces vemos, hermanos, que nuestro Dios se rebelaron ellos contra nuestro Dios, desobedecieron a nuestro Dios, pero en su gran misericordia que nuestro Dios tenía, dice que ellos clamaban nuevamente, se arrepentían y volvían a nuestro Dios, y nuestro Dios dice que en su gran misericordia los volvía a perdonar y les insistía en que anduviesen en su ley, que guardasen su ley. Pero ¿qué pasaba con este pueblo? Nuevamente caía, nuevamente desobedecía. Entonces vemos, hermanos, que Israel no quiso, y en la forma de no querer es desobedecer a nuestro Dios, no andar conforme como nuestro Dios nos manda, porque nuestro Dios sí quería, siempre quiso, les mandaba profetas. Ellos no querían escuchar a esos profetas, porque no querían escuchar esos regaños, querían escuchar cosas halagüeñas. Por esa razón, si un profeta no venía a traer buenas nuevas conforme a su corazón, no lo aceptaban, lo mataban. Por esa razón, nuestro Dios no hace las cosas solo por hacerlas. Y es como un padre que cuando castiga a su hijo, no lo castiga nada más sin amonestarle, sin antes hablarle, sin antes reprenderle, sino que le advierte desde el principio. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, recordamos, hermanos, las bendiciones y maldiciones que nuestro Dios le da al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando nuestro Dios le dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Y les dijo: si ustedes llegasen a desobedecer, si ustedes llegasen a escoger un día la maldición y desobedecen, esto es lo que sucedería con ustedes. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y versículo 64. Y será, dice nuestro Dios, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí empieza a enumerarlas, todas las maldiciones que iban a suceder si ellos no obedecían a la ley de nuestro Dios. Y una de las maldiciones, versículo 64: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Nuestro Dios advirtió antes de que ellos desobedeciesen. Les advirtió, les amonestó que si ellos llegasen a desobedecer, estas maldiciones iban a llegar a sus vidas. Y llegó estas maldiciones
esta maldición al pueblo de Israel. Cuando Israel desobedece a nuestro Dios dice que permitió a Babilonia para que los llevase cautivos. Y decía nuestro Señor Jesucristo en el versículo 38 y 39, decía, tu casa o tu habitación va a ser desierta, va a ser puesta desierta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sabía este mal, esta desobediencia que ellos traían, y por lo tanto esta maldición que también iba a llegar a ellos, que iban a ser esparcidos por toda la tierra. Y eso pasó porque no quisieron estar bajo las alas de nuestro Dios. Porque todo esto no hubiese acontecido si el pueblo de Israel estuviese bajo esas alas de protección de nuestro Dios. Porque decía que dice, del lazo del cazador te libraré. Si el pueblo de Israel hubiera estado en obediencia a nuestro Dios, jamás Nabucodonosor, con todo ese ejército con ese poderío que traía, iba a poder con el pueblo de Israel. Porque, ¿qué decía Segunda de Crónicas 20 y 15? ¿Qué le dijo a Josafat? Porque, ¿de quién es la guerra? Dice, porque la guerra es de Jehová, de nuestro Dios. Entonces, vemos, hermanos, que Dios es el que pelea siempre por sus hijos, como aquella gallina que cuida y protege a sus pollos.